Bueno, estamos en el capítulo 5. El título de este capítulo es Las condiciones de la mente. Vamos a ver de aquí en adelante el curso, ¿cómo se llama? La batalla de la mente. Vamos a ver en realidad primero en qué condiciones está nuestra mente, para luego poder ir analizando, estudiando y compartiendo los diferentes tipos de pensamientos que vienen, ¿no? O sea, la mente está ligada a nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué tipo de pensamientos vienen? Hay una mente, ahorita vamos a meditar sobre la condición de la mente. Una mente que está muy activa, demasiado activa, eso no es bueno. Una mente demasiado pasiva, tampoco es buena. Después tenemos una mente crítica, una mente enjuiciadora, una mente ansiosa, una mente preocupada. Vamos a ir viendo a lo largo de estas semanas, ¿no? Y eso nos va a permitir analizar y autoevaluarnos, ¿no? Nosotras, cada una, cómo está, en qué estado está, en qué condición está nuestra mente. No en general, sino que nos va a ayudar a diariamente poder ir evaluando cómo está nuestra mente, en qué condición está mi mente esta mañana, esta tarde, esta noche, o en esta ocasión, o en esta circunstancia. Es muy importante. Dios nos ha dado una mente para que nosotros vivamos en abundancia según su palabra. Él quiere que nuestra mente sea llena de su palabra, de sus pensamientos, para que tengamos la mente de Cristo. Hay un versículo que dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Como Dios es un Dios de fe, ¿no? Él dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, porque realmente la tenemos, solo que hay que desarrollarla y ponerla en práctica, porque Él ya nos las ha dado en realidad. Entonces vamos aprendiendo en qué condiciones está nuestra mente. Ahora, nosotros hemos hablado que, siempre recordándonos que somos seres compuestos de tres partes. Somos espíritu, tenemos un alma, vivimos en un cuerpo. Hemos visto la semana pasada que dentro del espíritu está la conciencia, está la intuición y está la comunión, que es con nuestro espíritu humano que tiene la conexión con Dios. Porque cuando Dios creó al hombre en Génesis, dice el hombre, cuando Él sopló aliento de vida, el hombre se volvió un alma viviente, dice la Biblia, ¿no? O sea, ese soplo de vida, ese es el Espíritu de Dios. Él sopló de su Espíritu a nuestro espíritu y nosotros nos volvimos almas vivientes. Y el cuerpo obviamente estaba ahí, ya listo, pero no tenía vida. Nos parece siempre, no sé si les pasa a ustedes, pero yo ahora que estudio un poco más esto, me paro observando y es como que a veces me parece que el cuerpo se moviera porque el cuerpo decide, y en realidad es el espíritu, porque el espíritu es el que tiene vida y el que da vida, ¿ok? Entonces hemos visto que en el espíritu tenemos la conciencia, la intuición y la comunión con Dios, el que nos hace notar la realidad de nuestra existencia verdadera, que es espiritual, y nos conectamos con Dios. Luego tenemos el alma, donde están la mente, ¿no? Los sentimientos o emociones y la voluntad, ¿no? Hemos dicho también que conocemos el cuerpo, es más fácil porque el cuerpo es visible, como lo vemos, ¿no? Los médicos aún conocen más el cuerpo porque lo conocen interiormente. Nosotros lo conocemos más exteriormente, inclusive cuando comenzamos a aprender algo de medicina por alguna situación o vemos un documental, nosotros decimos, wow, cómo funcionan los órganos interiormente, es increíble. Para nosotros que no somos médicos, inclusive nos quedamos sorprendidos de cómo funcionamos interiormente, no hablando del alma, sino del cuerpo mismo, de nuestros órganos, ¿no? No tenemos mucha familiaridad con eso, más tenemos familiaridad con el aspecto externo. Ay, hoy día soy con más arrugas, hoy día me veo, esa ropa no me queda bien, ¿no? Nosotros más vamos por ese lado externo, pero estamos enfocados nosotros en este curso en el alma, porque estamos hablando que la batalla está en nuestra mente y la mente está en el alma, ¿es cierto? Entonces hemos dicho que nosotros pensamos, ese pensamiento me trae un sentimiento y ese sentimiento me va a llevar a una acción. Entonces hemos dicho que nosotros necesitamos, como dice la palabra, renovar nuestra mente, ¿no? Renovar, cambiar porque es curioso que dice renovar, o sea, ya había una mente que pensaba de una determinada manera,
por mucho tiempo. Nosotros llegamos a Cristo y nuestro espíritu viene regenerado, es nuevo, ¿no es cierto? Es un espíritu regenerado. ¿Por qué? Porque vivirá para la eternidad con Dios. Pero nuestra mente es la misma de los años que hemos vivido sin Cristo. Entonces, esa mente hay que renovarla a través de la palabra de Dios. La única manera de cambiar tu manera y mi manera de pensar es a través de la palabra de Dios, para nosotros cristianos. Como hemos dicho, se han escrito muchos libros sobre la mente, sobre el poder de la mente, sobre ser positivo, que no tienen nada que ver con glorificar a Dios. Y es muy importante recalcar eso, porque a veces hay personas que tienen mucha búsqueda, y en esa búsqueda leen muchos libros y les viene mucha confusión realmente. Nuestra única autoridad de fe y de creencia es la Biblia, para nosotros cristianos. Y cuando hablo de cristianos, hablo de los que pertenecen a Cristo. No estoy hablando de una religión, estoy hablando de que los que hemos comenzado y hemos tenido un encuentro con Cristo. La Biblia es nuestra única autoridad. Podemos leer algunos libros, como por ejemplo este manual está basado en el libro de Joyce Meyer, pero tiene una base completamente bíblica. Y nosotros vamos creciendo y tenemos que ser como los de Berea, como decía Pablo, que cada vez que escuchaban algo, siempre iban a constatar con la palabra de Dios si era correcto, ¿no? O sea, yo me puedo equivocar, soy un ser humano, entonces es bueno que lo que ustedes escuchan de mí, leemos los versículos, leen en sus casas, en contexto, y se dan cuenta si realmente lo que hemos conversado, ¿no?, es lo que ustedes también están comprendiendo, porque ustedes también tienen al Espíritu Santo y Él nos da la revelación de la palabra. ¿Okay? Revelación es un término que se ha usado mucho y parece algo wow. Es como ¿se acuerdan las máquinas fotográficas que antes nosotros usábamos? Era con rollo, ¿sí o no? Hasta que no revelábamos el rollo no veíamos la foto, pero la foto estaba. Es igual con la palabra de Dios, la palabra de Dios está, y cuando nosotros la leemos le pedimos al Espíritu Santo que nos revele, que nos enseñe qué cosa está diciendo, y es como revelar una foto, ¿no? Entonces es así. Entonces, otro punto importante que quiero recordar es que hemos dicho que el alma necesita decidir vivir pegada al espíritu humano, ¿no es cierto? Porque ahí vive el Espíritu de Dios. Entonces, es una lucha, como Pablo lo dice en Gálatas, entre la carne y el espíritu, ¿no es cierto? La carne es digamos, simbolizada por el cuerpo, los apetitos del cuerpo, ¿no? Y cuando hablamos de apetitos del cuerpo no estamos hablando solo de pecados sexuales, porque a veces se nos va mucho por ahí, y en realidad son todos los frutos de la carne que habla Gálatas, ¿no? Que son envidias, contiendas, peleas, hechicerías, y ayúdenme, iras, ¿no? Pleitos, toda la parte también de la hechicería, o sea, ahí está seleccionado ahí, ¿no? Primero habla de las partes, si vamos a Gálatas, vamos a leer que primero habla de los problemas que hay en la carne, de la parte interrelacional, interpersonal, porque las peleas, los celos, las contiendas, las iras, todo es basado en las relaciones interpersonales, ¿no es cierto?, entre nosotros, que se generan rupturas, se generan heridas, se generan ofensas entre uno y otro, ¿no? Después habla de los pecados que tienen que ver con la parte también digamos, espiritual, entre comillas, que es las hechicerías, toda la parte que no viene de Dios, esa parte espiritual pero que no viene de Dios. Habla también de las borracheras, habla de las orgías, habla también de la parte sexual, pero leamos en nuestras casas Gálatas, donde están todas las obras de la carne. Entonces cuando hablamos del cuerpo, hablamos de la carne, o sea, el cuerpo tiene apetitos, tiene deseos de saciar, venganza, todo eso. Pero el espíritu en realidad quiere hacer la voluntad de Dios, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? El espíritu está siempre listo, pero la carne es débil. Así dijo el apóstol, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo es el que más nos enseña esa lucha, porque él decía, el bien que quiero hacer, eso no hago, y el mal que no quiero, eso hago, porque él tenía esa lucha que también nosotros tenemos, ¿no es cierto? Para eso necesitamos renovar nuestras mentes, para poder siempre hacer que quien va a ganar va a ser el alma, porque se va a unir hacia el Espíritu, y con el Espíritu de Dios vamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? Hay una parte que ayer estaba leyendo y meditando realmente, está en Mateo 26,
de 37 y 39, y es cuando Jesús realmente ya se prepara en el Getsemaní para ir. Mateo 26, 37 y 39. Yo me lo he escrito acá, vamos a ver, ustedes lo leen en la Biblia. Tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, está hablando de Jesús, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Jesús, el Hijo de Dios, aquel que vino, ¿no?, y hizo grandes milagros, prodigios, él comenzó a angustiarse y a entristecerse. Él se familiariza más de lo que tú y yo pensamos con nuestras angustias y con nuestras tristezas. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Esas son las palabras de Jesús. El alma de Jesús estaba tan angustiada, tan afligida y tan entristecida hasta él sentir que ya estaba muriendo. Es la Biblia. Quedaos aquí y velad conmigo, les dijo Jesús a sus discípulos. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. No nos damos cuenta, inclusive leyendo el estado de Jesucristo. Dice acá que él estaba entristecido, angustiado, su alma, sus emociones estaban tan afligidas hasta sentir que él estaba muriendo realmente. Y es ahí, en ese momento en el cual él se siente así, sabiendo cuál había sido el propósito por el cual había venido a esta tierra, ¿qué oración le viene? Como un ser humano, como tú y yo, cuando pasamos dificultades y ya no podemos más, y cuando pasamos tentaciones y ya no podemos más, ¿él qué le dice? Padre, aparta de mí esta copa. Él estaba diciendo, en realidad yo no quiero vivir esto porque mi alma está sintiendo esto. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y eso, ayer pensaba mucho, reflexionaba cuánto nos familiariza realmente, o sea, cuánto Jesús está cerca a tu dolor, a tu aflicción, a tu tristeza, a tus preocupaciones, a tus aflicciones y a tus tentaciones. Porque la palabra tentación, muchas veces, al menos yo, me venía cuando era años atrás, me venía más a esos pecados más, digamos, en el área de la parte sexual, ¿no? Tentación, siempre me venía un poco así porque no sé, de repente me habían enseñado, no sé, pero no me venía mucho en el área caracterial, en el sentido de relaciones interpersonales, o sea, no había entendido en realidad. Pero la palabra tentación, nosotros somos tentados ¿a qué? A no hacer la voluntad de Dios. Tú y yo venimos tentados todo el tiempo a no hacer la voluntad de Dios. En cualquier situación de nuestra vida, en la que te encuentres en este momento. No necesariamente tiene que ser un pecado terrible. No, inclusive hablar mal de una persona. No es la voluntad de Dios, ¿no? O hacer un determinado proyecto o un plan que te parece más fácil de esa manera, más difícil de otra. En fin, la palabra tentación significa todo lo que te lleva a no hacer la voluntad de Dios, sino la tuya y la mía. ¿Por qué? Porque te desenfoca de lo que Dios quiere que tú hagas. Y lo que Dios quiere que tú y yo hagamos es siempre difícil para nosotros. No nos viene espontáneo, no nos viene natural. Jesús mismo dijo, Señor, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Tú me has traído a esta tierra con un propósito. Estoy sintiendo, mi alma está mal, estoy angustiado hasta la muerte, pero no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya, Señor. Pero Él hizo algo. Él se fue a orar a Dios. Él se apartó. Cuando tú y yo estamos pasando dificultades, tentaciones que nos llevan a no hacer la voluntad de Dios, no te puedes apartar de Dios. Tienes que ir a Dios.
No debes de correr de Dios, tienes que correr a Dios. Así estés fallando en ese momento, nada puede impedir que tú te apartes de Él. Nada te debe separar del amor de Dios. Porque si es verdad que nosotros estamos en un camino de perfeccionamiento, estamos siendo mejorados cada día a través de su palabra, acá en la tierra, pero para Dios nosotros somos santas, perfectas, salvadas, redimidas, aceptadas, perdonadas. Esa eres tú. Tienes que entender que tú eres esa delante de Dios. Tú no eres culpable. Ya Jesucristo pagó. Tú eres libre. No libre para pecar, libre para poder amar a Dios todo el tiempo, a pesar de algo que hayas fallado. Y eso tiene que volverse una realidad en tu vida y en la mía. Libre para que tú levantes tus manos y sigas adorando a Dios a pesar de cualquier circunstancia que tú estés viviendo, o que inclusive te estés dando cuenta, Señor, yo no quiero hacer esto, pero lo hice, Señor. Pero gracias, Padre. Ustedes saben que hay oraciones, hay oraciones diferentes, ¿no? Hay una oración bien triste y de una persona que es víctima, ¿no? Señor, pobre de mí, siempre caigo en lo mismo, nunca cambio. Yo estoy hace años en la iglesia, escucho tu palabra, pero siempre soy igual. Es una oración de victimismo. Una oración de fe. Señor, perdóname, Padre, he fallado. Me arrepiento de todo corazón. Pero gracias, Señor, porque tú me amas, tú me aceptas como soy, porque delante de ti está la sangre de Cristo que me purifica, Señor, y es por ese amor incondicional que tú tienes hacia mí que yo voy a seguir avanzando, que yo voy a dejar las cosas que no van bien, Señor. Gracias, Padre, porque de esa manera voy a glorificarte en mi vida y tu reino va a venir a esta tierra. Es otra oración, ¿no es cierto? Estoy asumiendo mi responsabilidad, estoy asumiendo que he fallado, estoy pidiéndole a Dios perdón, pero estoy creyendo en su perdón absoluto a través de la sangre de Cristo. Es una oración diferente. La otra oración te deja deprimida. Yo no creo que nos deje tan animadas. Después de haber dicho, pobrecita, yo siempre lo mismo, caigo en lo mismo. No, el victimismo es algo que no nos permite hacer un cambio. Y debemos de dejar eso, ser libres de eso. Ok, entonces las condiciones de nuestra mente. ¿En qué condición está nuestra mente? Hay una cosa bien importante y también quería... vamos a ir a ver el versículo donde habla que la palabra de Dios es una espada de doble filo, ¿correcto? ¿Lo hemos leído? Dice que es una espada de doble filo que es capaz de dividir, ¿qué cosa? El alma, el espíritu del alma. Está en Hebreos 4:12. Ajá. Ok, ¿lo tienes ahí, Marina, para leerlo? Sí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es un cirujano. Es una cirugía interior realmente. Es una espada doble filo. Y es curioso porque si Dios ha puesto que divide el espíritu del alma, es que Él necesita que nosotros comprendamos que el alma y el espíritu están divididos para poder después saber cuál es la acción de cada uno de ellos. Entonces es la palabra de Dios que nos hace comprender el espíritu y el alma, ¿no es cierto? Hay una separación. Y luego habla de la parte del cuerpo, los tuétanos. Realmente hace un trabajo tan profundo en ti mismo. Y la última parte dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es poderosa, por eso es que es nuestra primera arma, ¿no? Hemos dicho que nosotros tenemos 3 armas, que son la palabra de Dios, la alabanza y la oración, ¿es cierto? Nuestra primera arma poderosa es la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque con ella vamos a cambiar nuestra manera de pensar. Yo voy a pensar como Dios piensa, acerca de lo que estoy viviendo, acerca de lo que tengo que hacer, ¿no? Voy a pensar como Dios piensa. Entonces, estamos hablando de que en qué condiciones está nuestra mente. Nuestra mente debe llegar a ser como la mente de Cristo, como pensaba Cristo. Y el versículo que hemos leído de un momento tan difícil para él es un ejemplo grande. A él le vino un pensamiento. Por eso él hizo esa oración, ¿no? Pero él se sometió a la palabra de su Padre y dijo: no sea hecha mi voluntad como yo quiero, sino como tú quieres, para lo que tú me trajiste aquí. Yo no sé qué cosas estemos pasando cada una de nosotros, que nos cuesta muchísimo actuar de una manera diferente, pero ofrécelo a Dios, ofréceselo al Señor. La Biblia dice en Colosenses que cuando hagamos algo, lo hagamos como para Dios, porque de Él recibiremos la recompensa. Si nosotros hacemos las cosas para el hombre, el momento en que el hombre dejará de apreciar lo que hacemos, es el momento en que tú y yo dejaremos de hacerlo. Cuando me refiero al hombre, me refiero a las personas en general, ¿no? Si yo como trabajadora hago un buen trabajo porque mi jefe está por ahí, o yo por agradar a mi mamá o a mi hermana o a mi esposo o a mis hijos, el momento en que ellos van a cambiar su relación conmigo, yo no voy a tener una motivación para hacer lo mejor para ellos. Pero si mi motivación es hacerlo para Dios, como el amor de Dios es incondicional y constante, entonces yo no voy a cesar nunca de hacer lo mejor para Él. No para recibir sus bendiciones, porque Él ya nos ha bendecido, porque somos sus hijas por la sangre de Cristo. Pero voy a hacer lo mejor para Él por el gran amor que yo le tengo y un corazón de gratitud. La obediencia que viene del amor es otra cosa. La obediencia a Dios que viene por el temor, por el miedo, hablo, y la obediencia que viene por el amor que Él me tiene, son dos cosas muy diferentes. Yo quiero obedecer a Dios por el amor que yo sé que Él me tiene cada día, porque sus misericordias son nuevas cada día. Por eso quiero ser una mejor persona. No quiero ser una mejor persona ni por mi esposo, ni por mis hijos, ni por mi madre, ni por nadie. Quiero serlo por Él, porque Él es el que ha cambiado mi lamento en danza. Él es el que me dio una esperanza. Él es el que cambió la estadística de lo que yo podía hacer. Por eso es que yo ahora soy lo que soy. Y ese amor es el motor que debemos tener tú y yo para ser mejores personas, para cambiar la condición de mi mente en la vida. Eso es el impulso que debo tener. No una persona humana, no. Así sean tus hijos. Porque nosotros acá somos todas mujeres, ¿no? Y sabemos, muchos de nosotros somos ese amor por los hijos, pero tampoco por ellos. Porque Dios es el que viene en primer lugar en tu vida. Y todo lo que hagamos hay que hacerlo como para Él. ¿Amén? Amén. Ok, entonces la palabra de Dios hace una operación, es como un cirujano. Divide todo, pone todo en su lugar. Claro, porque ¿qué pasa? La Biblia dice que el espíritu del hombre es una lámpara, ¿no es cierto? En Proverbios dice que el espíritu del hombre es una lámpara, o sea, una lámpara es algo que alumbra. Y como el Espíritu Santo vive con nuestro espíritu humano, está ahí, recibe del Espíritu Santo para iluminar y alumbrar luego nuestra vida. ¿A qué sirve la luz? Cuando hay oscuridad, ¿no es cierto? No podemos ver qué cosas hay, dónde están localizadas las cosas, qué cosa está en su sitio, qué cosa no. Pero cuando nosotros prendemos la luz, vemos si todo está en orden o no. Podemos tener una habitación completamente desordenada y con la luz apagada, está perfecta, ¿sí o no? Pero cuando prendemos la luz, ahí se ve todo el desorden y todo lo que hay que poner en su sitio. La palabra de Dios es así. Cuando comienza a iluminar,
comienzas tú a darte cuenta cuáles son las cosas que hay que ordenar en tu vida y en la mía. Pero acuérdense siempre que cuando Dios nos enseña a través de su Santo Espíritu, Dios es amor. Él nunca enseña con culpa. Esa no es la manera. Dios siempre te va a enseñar a través del Santo Espíritu con amor. Te va a exhortar, sí, a veces, ¿no? Y además, Dios trata con cada una como las ha creado y como nos ha creado. A mí me trata de una manera porque Él sabe cómo necesito yo ser tratada para aprender. No hablo de maltrato, eso no. Pero me refiero, hay personas que tienen un tipo de carácter que necesitan ser más exhortadas para comprender, otras más así, y Dios nos trata a cada una como necesitamos porque Él nos ha creado y Él nos conoce perfectamente, más de lo que tú y yo nos podemos conocer, ¿es cierto? Ok. En 1 Corintios 2:11 dice, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. O sea, nadie puede conocer mi interior, ¿no? Mis pensamientos, sino mi espíritu. Hablando de pensamientos humanos, espíritu humano. Ok, en esta primera parte, ¿no? O sea, mi espíritu humano conoce mis pensamientos. Porque hay una conexión, hemos dicho que el alma, ¿es cierto?, está conectada también al corazón. Hemos visto la semana pasada que del corazón salen los pensamientos. Nosotros pensábamos que salían de otro lugar. En realidad dice la Biblia que salen del corazón, ¿cierto? Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce los pensamientos de Dios? El Espíritu de Dios. ¿Quién conoce los pensamientos humanos? Nuestro espíritu humano. Pero como hemos visto, cuando está la regeneración, nuestro espíritu viene vivificado y el Espíritu Santo viene a vivir junto con nuestro espíritu. Por lo tanto, el Espíritu Santo transfiere los pensamientos de Dios a nuestro espíritu. Y cuando el alma se pone de acuerdo con el espíritu, nosotros vamos a vivir esa vida espiritual que necesitamos vivir. Y el cuerpo se va a someter, se va a sujetar a lo que el alma y el espíritu le van a decir que haga. Ahí va a ganar el más fuerte. ¿Es cierto? ¿La carne o el espíritu? Y nosotros somos vencedoras. Así que vamos a ir avanzando y aprendiendo a que sea nuestro espíritu que realmente reacciona y conoce los pensamientos de Dios y actúa según los pensamientos de Dios. Entonces, traducido es hacer la voluntad de Dios. 25 para todas. Muy bien. Ok. Mediten este versículo en sus casas y lean el contexto, porque aquí está, en este contexto está hablando de la salvación también. ¿Ya? Aquí, 1 Corintios 2:11. ¿Ok? La sabiduría que Dios da, porque la Biblia dice que el que está falta de sabiduría le pide a Dios, ¿no es cierto? Y la revelación viene a nuestro espíritu, a través de su espíritu. ¿Ok? Y cuando el alma se pone de acuerdo con el espíritu, entonces hacemos la voluntad de Dios en nuestra acción diaria. ¿Amén? Ok, entonces estamos hablando en este capítulo de las condiciones de nuestra mente. ¿En qué condición está nuestra mente? Entonces, la mente muchas veces se pierde lo que el espíritu está queriendo decirle porque está muy ocupada la mente, ¿no? Hemos dicho que no es bueno estar constantemente ocupada la mente, pero tampoco pasiva constantemente. Tenemos que encontrar el balance que Dios quiere, ¿no? La mente que está demasiado ocupada es anormal. La mente es normal cuando descansa, no en blanco, no cuando está en blanco, no, es cuando descansa. ¿Qué significa? Cuando está sin preocupaciones. Una mente en descanso no es una mente que no piensa en nada, es una mente que está serena, tranquila, sin preocupaciones. O sea, no estamos hablando que nunca vamos a tener preocupaciones. Es el pensamiento que nos va a venir, que nos va a traer preocupación, lo vamos a eliminar, vamos a poner un pensamiento de Dios y eso nos va a traer, ¿qué? Paz. Ese es el estado correcto en el que tiene que estar nuestra mente.
no es el estado natural en la que quiere estar, ¿correcto? Entonces, viene un pensamiento que me va a traer ansia, preocupación o cualquier cosa que no viene de Dios, yo voy a desechar con la voluntad que tengo dentro del alma, voy a decidir desechar ese pensamiento, voy a poner un pensamiento de Dios, ese pensamiento va a dar un fruto que va a ser paz. La preocupación se va a ir. Y si vuelve a regresar, tengo que volver a hacer lo mismo, hasta que se va a volver algo como una disciplina en nuestra vida, que cada vez va a permanecer ese pensamiento de Dios mucho más tiempo en nuestra mente, y el otro mucho menos tiempo, de manera que va abarcando el pensamiento de Dios más tiempo en nuestra mente, y la condición de nuestra mente va a ser una mente no ansiosa y preocupada, sino en paz, a pesar de lo que estemos viviendo, no porque las cosas nos estén yendo bien, sino porque estamos creyendo en la palabra de Dios. Es muy importante, una mente en paz no es la paz del mundo, es la paz de Dios. La paz del mundo dice, todo me va bien, tengo paz. La paz de Dios dice, las cosas me están yendo mal, pero yo confío en Dios, y la paz de Dios que pasa todo sobre entendimiento va a proteger mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. Es muy diferente. Esa es la condición en la que tiene que estar tu mente y la mía, en paz, no en blanco. Es diferente, ¿no? Porque hay algunas filosofías que enseñan a tener la mente en blanco. No. Es cierto, no, la mente no debe estar en blanco, la mente debe estar con los pensamientos de Dios. Correcto. Ok. La mente no debe llenarse con razonamientos, preocupaciones, ansiedades, temores. No debe estar así. Eso es lo que viene naturalmente. Por eso es que nosotros tenemos que ir con la palabra de Dios, porque naturalmente nos viene preocuparnos, estar ansiosos, estar desesperados, estar desanimados. Eso nos viene natural, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces nosotros tenemos por eso que hacer lo contrario. Y no debemos estar llenándonos de razonamiento. La mente todo el tiempo razona, pero de la preocupación. Y eso nos hace daño. Una, nos hace daño. Dos, no soluciona la situación que estoy viviendo. Es más, me la hace ver más grande y más difícil de la que realmente es muchas veces. Nos hace ver sin salida a la situación. Y en realidad no es eso lo que Dios dice. ¿No? Dios dice, como vimos la semana pasada en Filipenses, no estés preocupado por nada, ora por todo y dale gracias a Dios, inclusive aun cuando no te ha respondido a la oración, dale gracias a Dios y es un condicional, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento protegerá tus corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Entonces no debemos de tener una mente preocupada, ansiosa y razonando sobre lo que nos preocupa. No estemos meditando sobre pensamientos que son destructivos. Esa es, hemos dicho, basura, y como tal debemos de tratarlo. No tienes que albergar. ¿Tú albergarías basura en tu casa? No. ¿Y por qué la ponemos en nuestra mente? ¿Por qué la tenemos en nuestra mente la basura? No, es basura, son pensamientos del enemigo, mentiras. Él es el padre de la mentira. El enemigo viene y te pone mentiras. Te dice, esto no va a cambiar, tu situación no va a mejorar, puede, no sé, algo pasarle a tus hijos o a tu madre, o vas a perder el trabajo, no vas a conseguir nunca un trabajo, o no sé, cada uno está en sus luchas y sus batallas. Pero esas son mentiras, es basura. Y como tal hay que tratarla. ¿La basura qué se hace? Se bota, se desecha. Entonces tú y yo diariamente tenemos que botar y desechar la basura que viene del enemigo. Y poner palabras de vida eterna, palabras que crean vida, que son las palabras de nuestro Dios. Amén. Amén. La mente debe estar calma, tranquila y serena. Si la mente está demasiado ocupada, se perderá lo que el Señor está tratando de revelarte a ti y a mí sobre esa situación que estás viviendo. Dios quiere revelarte, Dios quiere decirte qué cosas tienes que hacer para caminar hacia la victoria. Él te lo quiere decir, me lo quiere decir, pero estamos tan ocupadas con tantos razonamientos, con tantas preocupaciones, que no escuchamos. Tu espíritu está recibiendo de Dios la dirección de Dios, pero tu mente no la recibe porque está tan ocupada, está tan ansiosa, está tan preocupada en otras cosas, que no
puede escuchar la voz de Dios. Él te quiere decir qué es lo que tienes que hacer en estas circunstancias. Obviamente está la voluntad. Y la voluntad la tenía Adán. Dios le dijo a ellos dos: he puesto delante de ustedes el árbol, pero de ese árbol no deben de comer, porque cuando coman de ese árbol, ustedes morirán. Les dio el libre albedrío, la voluntad que está en el alma. Ellos decidieron desobedecer a Dios. Decidieron creer a una mentira del enemigo. En Génesis dice, ¿cómo? Le dice Satanás, el enemigo, como queramos llamarlo. No, es que Dios ha dicho que de ese árbol no debemos de comer, porque si comemos de ese árbol vamos a morir. No, les dijo Satanás, no. Lo que pasa es que el día que coman de ese árbol serán como Dios. Eso es una mentira, eso no fue lo que Dios les dijo. Y muchas veces tú y yo escuchamos mentiras. Y creemos a las mentiras. Entonces, basta ya de creer a mentiras que destruyen nuestras vidas, que destruyen nuestras familias, que destruyen nuestros hogares, que destruyen lo que está cerca de nosotros. Porque no nos damos cuenta, pero están destruyendo en primer lugar nuestras propias vidas. Destruir la palabra es lo opuesto a construir. ¿Es cierto? Y Dios es un Dios que ha venido a construir y reconstruir y restaurar tu vida y la mía. Y hacia ahí debemos de mirar. No mires a la derecha, no mires a la izquierda, no mires a los demás, no mires a aquellos que tienen que cambiar. Tú y Dios. Las palabras de Dios son palabras de vida. Amén. Y de vida eterna. Amén. Son palabras que construyen, que edifican, que animan, que alientan. Entonces, cuando tú hablas a ti misma, ¿qué estás hablando? Palabras de vida, de aliento, de ánimo. Y a otros, ¿qué palabras estás hablando? Entonces, vamos a aprender cada día más a ser como Cristo. Amén. Ok. Es vital que aprendamos a mantenernos en una condición que nos permita oír la voz de Dios. Tenemos que estar alertas y en paz. Parece difícil, ¿no? Alertas y en paz. O sea, pendiente, Señor. ¿Qué es lo que tú me quieres decir para esta circunstancia, en esta circunstancia? Pero en paz. Alertas con expectativa. A ver, Señor, ¿no? Esa es una actitud que debemos de tener. Él nos ha prometido una cosa maravillosa. En Isaías 26:3, dice, tú, o sea, Dios, tú guardarás en perfecta paz a todos los que tienen sus pensamientos enfocados en ti. Prácticamente dice, tú guardas en completa paz a aquellos que sus pensamientos perseveran en ti. Isaías 26:3. Isaías 26:3, ¿ok? Ese versículo, por ejemplo, lo pueden meditar toda esta semana cuando nos viene la preocupación. Señor, yo no acepto esa preocupación, Padre. Yo desecho este pensamiento en el nombre de Jesús. Gracias porque tu palabra dice que tú guardas en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y mi pensamiento, yo decido que persevere en ti, Señor, y tú vas a guardar en completa paz mi vida. Ese es desechar el pensamiento que no viene de Dios y poner un pensamiento de Dios. Esa es la acción nuestra. Precioso este versículo, realmente. Ahora, la incapacidad para concentrarse puede ser el resultado de años de permitir que la mente haga lo que desee cuando quiere hacerlo, ¿no? O sea, hemos dado rienda suelta a nuestra mente a pensar lo que quiere, como quiere. No nos hemos dado cuenta que eran pensamientos que eran destructivos. Increíble, ¿no? Porque ¿cómo no nos damos cuenta a veces que son destructivos cuando nos están trayendo un malestar en nuestra vida? Pero entonces hay que volver a disciplinar a esta mente, ¿no? Para que piense como Dios piensa. Pero es una disciplina realmente, constante, hay que hacerlo. Y cada día vamos a ir mejorando, Ese pensamiento que no es bueno va a permanecer siempre menos tiempo. Y como siempre dicen, ¿no? Que los pajarillos van a venir a volar, pero no van a venir a hacer nido. Entonces, antes hacían nido, ahora ya no.
vuelan y uno ahí los agarra, ¿no? Y los desecha cuando no vienen de Dios, los desecha. Ok, una mente que duda, una mente indecisa, que se pregunta todo el tiempo acerca de todo, es una mente que no está en descanso. O sea, que duda, ojo, una mente que duda todo el tiempo no es una mente que está en descanso. Una mente que cree en Dios a pesar de las circunstancias sí llega a ser una mente de descanso. Alerta, pero de descanso. ¿Por qué? Porque tiene paz, porque está confiando en Dios a pesar de las circunstancias. La Biblia dice que nosotros no vivimos por lo que vemos, vivimos por lo que creemos. ¿Es cierto? Vivimos por lo que creemos. Y como la canción, ¿no?, que puso Jane, de la granito de mostaza, ¿no? Le dirías a la montaña que se mueva, ¿no? Ahora, yo una vez estuve meditando que muchas veces nosotros, en vez de hablarle a la montaña, hablamos de la montaña. En vez de hablarle a la montaña, hablamos de la montaña. O sea, en vez de hablar del problema, decirle en el nombre de Jesús, échate, y quítate, y deséchate, y destrúyete. ¿No? En ese caso, porque tú le dices a la montaña que se vaya al mar y que venga destruida. La montaña es tu preocupación, mi problema. No, a veces pasamos hablando y hablando del problema, todo el tiempo. Entonces, en vez de hablarle a la montaña para que obedezca a Jesucristo, ¿no? No, hablamos de la montaña, del problema, todo el tiempo, a una, a la otra, y esto, ¿no? Y a veces sin darnos cuenta, somos un poco víctimas. Tenemos esa actitud de victimismo, ¿no? Para que te digan, ay, sí, pues, qué difícil, ¿no? En realidad tenemos que hablarle nosotros a la montaña, a tu problema háblale y dile, no me importa lo que estoy pasando, que el Señor me ha prometido que Él cuida de mí, que Él guarda en paz mi corazón a pesar de las circunstancias, o depende de lo que estés viviendo. Si es una dificultad económica, ¿no? Decirle, yo te desecho en el nombre de Jesús, porque la montaña en realidad comienza, es un problema, pero también es un pensamiento, ¿no? Si es económico, decirle, no voy a creer a esto porque, Señor, tu palabra dice que tú realmente me das lo que yo necesito. Tu palabra dice que tú, ni siquiera Salomón se vistió tan precioso como los lirios del campo, sin embargo, tú los cuidas. Tú, a los pajarillos que ni siquiera trabajan, tú les das comida diariamente. Los pajarillos ni trabajan, paran volando, paseando, decían, ¿no? Cantando, Por eso paran cantando, porque están felices, ellos vuelan ahí por los aires, y de pronto, pancito. ¿Qué tal? Realmente Dios nos ha hecho esa similitud porque dice, o sea, si los pajarillos que no trabajan, que no siembran ni cosechan, ellos no les falta nada, ¿cuánto más nosotros que somos sus hijas? Ahora, una cosa sí quería compartirles. Cuando nosotros a veces hablamos de que Dios suple nuestras necesidades, Dios nos da lo que necesitamos, no lo que deseamos. Es muy diferente. ¿Ok? Entonces, Dios nos da lo que necesitamos y no lo que deseamos. A veces lo que deseamos no es lo que necesitamos. A veces no estamos obteniendo lo que estamos esperando porque Dios está tratando con nosotros en ese camino. Está tratando con nuestro carácter, ¿no? Como el otro día compartíamos, o sea, imagínense, ustedes le darían, si tuvieran un hijo de 10 años, ¿le darían un carro con la llave y anda, hijito, maneja? No, porque se va a hacer daño. Igual Dios a veces tarda un poco porque quiere trabajar en nosotros, para que cuando obtengamos lo que Él nos va a dar, sepamos manejarlo. Por ejemplo, muchas veces a las personas solteras que han estado desesperadas por conseguir un esposo, eso, ¿no? O sea, no te apures, porque realmente primero Dios tiene que trabajar contigo para que cuando tú encuentres a esa persona, tu matrimonio sea para toda la vida. Amén. Porque si tú estás en un estado en el cual no estás bien emocionalmente, tú vas a encontrar el hombre inclusive que podría ser un buen compañero, pero como tú no estás bien, tu matrimonio no va a resultar. Entonces ese es un ejemplo de que todo llega a su tiempo. Las respuestas de Dios son sí, no y espera. Entonces Dios no da lo que tú
y yo queremos, no lo que necesitamos. Ahora, ¿cuáles son las necesidades básicas? Una casa, donde un techo, comida, salud, vestido, porque necesitamos, pero no que necesitamos a la moda, necesitamos vestido, ¿es cierto? ¿Ok? Bueno, si tenemos hijos, lo básico para pagar es el colegio de nuestros hijos, ¿no? Y a veces si hay que cambiarlos de colegio porque cuesta mucho que cambiarlos, porque Dios no ha dicho que estén en el colegio más caro, ha dicho que tengan educación, ¿es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado también. Dios suple las necesidades. Entonces pregúntate, ¿tienes comida? ¿Hemos tomado desayuno todas? Sí. Sí. ¿Ok? ¿Tenemos un techo donde vivir? Sí. Por más que no sea el tuyo, prestado, el de amiga, no sé, pero ¿tienes un techo donde vivir? Sí. ¿Sí? ¿Estamos con ropa y todas estamos bien lindas? ¿Sí? ¿Es cierto? ¿Tienes para tus pasajes? ¿Sí? A veces. ¿Ah? Pero si no tienes, alguien te facilita de alguna manera llega, ¿no? O si no, de repente no necesariamente tienes que ir a ese lugar, ¿no? Entonces, lo básico realmente sí lo tenemos. También Dios nos quiere dar el adicional, ojo, no es que quiere que vivamos con las justas, pero quiere Él que nos enfoquemos en que lo necesario lo tenemos y que tenemos que agradecer. Y también nos va a dar lo adicional a su debido tiempo. ¿Para qué? ¿Para estar como pavos en Navidad? No, bendecidos para bendecir a otras personas. Ese es el propósito de Dios. Que vivamos bien, un poquito con lo necesario, un poquito de comodidad y ayudar a los demás. ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿en qué condición está tu mente? El agradecimiento. Y la otra parte de la pregunta es, todo el tiempo. ¿En qué condición está tu mente todo el tiempo? No cuando estamos aquí, no cuando estamos en la iglesia. Aquí estamos nuestro espíritu, nuestra alma ahorita está conectada a nuestro espíritu, que está con el Espíritu de Dios, recibiendo la palabra. Ahorita no hay problema. Ahorita estamos todos bien espirituales. En proceso estamos, en proceso. ¿No? Pero cuando salgamos de acá, ¿cómo va a estar tu mente y la mía durante el transcurso del día? Batallando ¿No? para estar Entonces va a estar cada día, la respuesta es, va a estar cada día mejor. ¿Es cierto? Cada día mejor. Nosotros estamos en un proceso. Lo importante es que yo vaya evaluando cada día que me pasó una circunstancia parecida, pero no reaccioné de la misma manera. Entonces, para que yo pueda tener este test, para que yo pueda tener esta prueba de saber si no estoy igual a hace una semana, tengo que pasar una situación. Si no, ¿cómo voy a saber que ya no estoy actuando como antes? Tengo que volver a pasar algo similar, alguna dificultad, para decir, hace un mes me hubiera pero deprimido y ahora ya no, que volvió a suceder. Y tú te diste cuenta que era una oportunidad para que pongas en práctica lo que Dios nos está enseñando a ti y a mí. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.